Bienvenidos de nuevo, amados guerreros de oración y fieles compañeros en este camino sagrado. Su presencia constante aquí, vídeo tras vídeo, dice mucho sobre el hambre espiritual que arde en sus corazones. Y Dios ve cada momento que han dedicado a buscar su rostro a través de estas oraciones. A todos ustedes que han caminado con nosotros en cada sesión poderosa, que se han arrodillado en fe mientras levantábamos nuestras voces juntos, que han sido testigos de milagro tras milagro desplegarse a través de la pantalla, gracias. Su fidelidad no ha pasado desapercibida para el cielo. Ustedes comprenden lo que muchos apenas están descubriendo, que cada vídeo de oración que compartimos lleva su propio ADN divino, su propia gracia única, su propia frecuencia espiritual específica que resuena con exactamente lo que Dios quiere hacer en este momento. Esto no es simplemente otro video de oración, es una continuación divinamente orquestada de cada avance espiritual que han experimentado aquí, cada lágrima que han derramado en adoración, cada momento en que han sentido al Espíritu Santo moverse en medio de estas reuniones sagradas. Porque nuestro Dios no es un Dios de repeticiones. Él es un Dios de infinita creatividad, que nos habla de innumerables formas, a través de innumerables caminos, encontrándonos exactamente donde estamos con exactamente lo que necesitamos. Lo que están a punto de vivir se construye sobre cada oración, cada milagro, cada testimonio que ha fluido por este canal, y sin embargo, se mantiene completamente único, llevando un mensaje que nunca se ha dicho de esta manera, portando una llave que abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Cristo mismo nos ordenó orar sin cesar, no porque la oración sea un simple ritual, sino porque es el verdadero vínculo entre el cielo y la tierra. La Escritura no solo sugiere que oremos, lo manda, porque nuestro Padre Celestial sabe que en la oración las imposibilidades se rinden, las circunstancias cambian, y los destinos son reescritos. Pero hay algo que necesito que comprendas, y esto es crucial. Lo que Dios está a punto de liberar a través de esta oración solo alcanzará su máximo poder si permaneces hasta el final. Cada palabra ha sido cuidadosamente elegida, cada momento estratégicamente diseñado para construir sobre el anterior. Aquellos que perseveran hasta el final del recorrido presenciarán algo que los que se van temprano se perderán por completo. Tu persistencia en la oración nunca ha sido olvidada por aquel que escucha cada susurro, ve cada lágrima y responde a cada clamor sincero del corazón. Hoy, esa persistencia está a punto de ser recompensada de maneras que te dejarán absolutamente asombrado. Así que acomódate, abre bien tu corazón y prepárate para experimentar por qué miles y miles siguen regresando a este espacio sagrado. Lo que está a punto de revelarse te recordará por qué comenzaste este camino de oración en primer lugar y te mostrará profundidades del amor de Dios que jamás imaginaste posibles. San Antonio no es invocado solamente para encontrar llaves perdidas o documentos extraviados, sino también cuando se ha perdido la esperanza, la fe o la dirección en la vida. San Antonio de Padua está listo para interceder por ti de maneras que te dejarán sin palabras. Si hoy estás buscando un milagro, presiona el botón de me gusta ahora mismo, suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite una intervención divina. Porque lo que estás a punto de experimentar cambiará por completo todo lo que pensabas saber sobre la oración y los milagros. La historia que estoy a punto de contarte sucedió hace apenas 3 semanas a Edith, una abuela de Portugal que ya había perdido toda esperanza. Pero antes de revelarte lo que San Antonio hizo por ella, déjame hacerte una pregunta que tal vez te sorprenda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se invoca tanto a San Antonio más que a casi cualquier otro santo para encontrar cosas perdidas? La respuesta no es la que la mayoría de la gente cree. No es porque durante su vida fuera particularmente hábil para encontrar objetos extraviados. La verdadera razón te va a sorprender, y está conectada con un milagro que ocurrió el 13 de junio del año 1231, el día en que murió.
Esto es algo que la Iglesia no siempre cuenta sobre ese día milagroso. Cuando San Antonio dio su último suspiro en Padua, Italia, los niños de toda la ciudad comenzaron a llorar al mismo tiempo. No lloraban por tristeza, sino porque podían sentir que algo extraordinario estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Lo que sintieron fue el momento en que el alma de Antonio recibió un poder especial, otorgado por el mismo Dios. Pero, ¿por qué Dios habría de elegir a Antonio para recibir ese don en particular? La respuesta está en algo que Antonio perdió cuando tenía apenas 7 años, algo tan valioso que marcó su misión espiritual para siempre. Te revelaré ese secreto, pero primero, déjame contarte lo que le sucedió a la abuela Edith. Edith había perdido algo mucho más valioso que cualquier posesión terrenal. Había perdido a su nieto Roberto en las calles. Durante 3 años, Roberto estuvo desaparecido, atrapado en una red de adicción y vida sin hogar. La policía había dejado de buscarlo. Los servicios sociales habían cerrado su caso. Incluso la propia familia de Edith había perdido la esperanza. Una fría mañana de martes, Edith se arrodilló ante una estatua de San Antonio en la pequeña iglesia parroquial de su barrio. Estaba a punto de rezar lo que creía que sería su última oración por Roberto, pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica natural. Mientras Edith comenzaba a orar, sintió un calor extendiéndose por su pecho. No era el tipo de calor que viene de una estufa o una manta, sino algo más profundo, algo que parecía tocar su alma. La estatua de San Antonio parecía escuchar, de verdad escuchar, de una manera que la hizo sentir oída por primera vez en años. Lo que voy a contarte ahora puede sonar imposible, pero tengo la documentación para probarlo. Mientras Edith rezaba, exactamente a 847 kilómetros de distancia, en Madrid, Roberto estaba de pie sobre un puente, preparándose para quitarse la vida. En el preciso momento en que Edith susurró el nombre de San Antonio, Roberto escuchó una voz. No era una voz con palabras grabables o medibles. Era una voz que hablaba directamente a su corazón, y lo que dijo cambió todo. No estás olvidado. No estás perdido. Alguien te está llamando a casa. Roberto retrocedió, alejándose del borde del puente. En menos de 48 horas, ya estaba en un autobús de regreso al pueblo de su abuela. Cuando cruzó la puerta de Edith, las primeras palabras que dijo fueron: «Abuela, ¿quién estaba orando por mí?» Pude sentir que alguien lo hacía. Este es solo uno de los miles de milagros documentados que se atribuyen a la intercesión de San Antonio cada año. Pero esto no es lo que lo hace aún más extraordinario, ni lo que explica por qué sus oraciones son tan poderosas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué has perdido que sigues buscando? Porque lo que estoy a punto de compartir contigo sobre la pérdida personal de San Antonio podría ser la clave para encontrar aquello que tú has perdido. Cuando Antonio tenía 7 años, vivía en Lisboa, Portugal, y perdió a su padre. No por la muerte, sino por la decepción. Su padre, un noble adinerado, soñaba con que su hijo siguiera sus pasos, que administrara las tierras familiares, que llevara con orgullo y prosperidad el apellido de la familia. Pero el joven Antonio sentía un llamado diferente. Quería servir a Dios, dedicar su vida a la oración y a la predicación. Cuando anunció su intención de unirse a los canónigos agustinianos, su padre le dio la espalda. En ese momento, Antonio no solo perdió la aprobación de su padre, sino también su herencia, su posición social y su seguridad terrenal. Esta pérdida le enseñó a Antonio algo que lo convertiría en el intercesor perfecto para todos los que han perdido algo valioso. Aprendió que cuando perdemos lo que creemos necesitar, muchas veces encontramos lo que realmente necesitamos. Cuando perdemos nuestra seguridad terrenal, descubrimos nuestra seguridad celestial. Cuando perdemos la aprobación humana, encontramos la aprobación divina. Pero la comprensión de Antonio sobre la pérdida fue aún más profunda. Siendo ya sacerdote joven, se ofreció como misionero para ir a Marruecos, dispuesto a morir como mártir por la fe. Pero antes siquiera de comenzar su misión,
enfermó gravemente y tuvo que regresar a Europa. Perdió su sueño, su llamado, su propósito de vida. Durante el viaje de regreso en barco a Portugal, una terrible tormenta desvió la embarcación. En lugar de llegar a casa, Antonio terminó varado en Sicilia, Italia. Había perdido su rumbo, literal y espiritualmente. No sabía dónde estaba, qué debía hacer ni cómo podría Dios usarlo en ese momento. ¿Alguna vez te has sentido así? Completamente perdido, preguntándote si Dios se ha olvidado de ti. Deja un emoji de corazón en los comentarios si alguna vez te has sentido abandonado por el plan de Dios para tu vida. Lo que le sucedió a Antonio en Sicilia revela el secreto de por qué sus oraciones son tan eficaces para encontrar cosas perdidas. Descubrió que estar perdido no siempre es un problema que necesita resolverse. A veces, estar perdido es exactamente donde Dios quiere que estemos. Antonio se unió a la orden franciscana en Sicilia, tomando el nombre de Antonio en honor a San Antonio el Grande. Pasó meses en contemplación silenciosa, creyendo que estaba destinado a una vida escondida de oración y meditación. Pensaba que sus dones de predicación y enseñanza se habían perdido para siempre. Entonces llegó el día que cambió todo. Los franciscanos necesitaban a alguien que hablara en una ceremonia de ordenación. Todos los oradores preparados estaban enfermos o habían sido llamados a otra parte. En desesperación, pidieron a Antonio, el monje ermitaño callado, que dijera algunas palabras. Lo que ocurrió a continuación ha sido registrado por múltiples testigos y documentado en la historia de la Iglesia. Cuando Antonio comenzó a hablar, su voz llevaba un poder que nadie había escuchado antes. Personas que habían estado luchando con dudas encontraron renovada su fe. Pecadores que habían perdido toda esperanza descubrieron la misericordia de Dios. Los perdidos encontraron el camino de regreso a casa. Antonio no había perdido su llamado en absoluto. Lo había encontrado en el lugar más inesperado. Sus años sintiéndose perdido lo habían preparado para guiar a otros que también estaban perdidos. Su experiencia de haberlo perdido todo le enseñó cómo ayudar a otros a encontrarlo todo. Esta es la razón por la cual la intercesión de San Antonio es tan poderosa para obtener milagros. Él entiende la pérdida no como un final, sino como un comienzo. Ve el estar perdido no como una maldición, sino como una oportunidad para que Dios actúe de formas que nunca imaginamos. Pero hay algo más en la historia de Antonio que hace que sus oraciones sean especialmente eficaces y está relacionado con algo que sucedió durante sus misiones de predicación, algo que la mayoría de las personas nunca ha escuchado. Antonio estaba predicando en la ciudad de Rímini, Italia, pero la gente allí era hostil a la fe católica. Se negaban a escucharlo, lo ridiculizaban y lo echaban de las iglesias y plazas. Antonio había perdido a su audiencia. Su misión parecía estar fracasando. En lugar de rendirse, Antonio caminó hasta la orilla del mar Adriático. De pie frente al agua, comenzó a predicar a los peces. Lo que ocurrió después es uno de los milagros más bellos y misteriosos en la historia de la Iglesia. Los peces comenzaron a reunirse. Primero unos pocos, luego docenas, luego cientos, luego miles. Asomaban sus cabezas fuera del agua, perfectamente quietos, como si escucharan cada palabra que Antonio decía. Los habitantes del pueblo, al ver aquella escena imposible, corrieron a presenciar el milagro. Cuando Antonio terminó de predicar a los peces, se volvió hacia la multitud asombrada y dijo: «Si ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, miren cómo incluso las criaturas del mar reconocen a su Creador». Ese día, toda la ciudad se convirtió. Pero hay un significado más profundo en este milagro que se conecta con la razón por la que las oraciones de San Antonio siguen siendo tan poderosas para nosotros hoy. Antonio descubrió que cuando los humanos rechazan el mensaje de Dios, Dios puede usar incluso a las criaturas más simples para mostrar su poder. Cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, cuando creemos que Dios no nos está prestando atención, Antonio nos recuerda que Dios siempre escucha, siempre actúa
y siempre está dispuesto a obrar milagros de formas inesperadas. Los peces obedecieron a Antonio porque él había aprendido a obedecer completamente a Dios, incluso ante el rechazo y la pérdida. Esta entrega total a la voluntad divina es lo que hace que su intercesión sea tan eficaz. Cuando le pedimos a San Antonio que rece por nosotros, le pedimos a alguien que ha alineado su voluntad perfectamente con la de Dios. ¿Estás listo para entregar tus esperanzas y sueños perdidos al plan perfecto de Dios? Escribe en los comentarios: sí, San Antonio, si estás dispuesto a confiar en el tiempo de Dios y en sus métodos, incluso cuando no tengan sentido para ti. Déjame contarte otro milagro que sucedió hace apenas 6 meses, porque revela algo crucial sobre cómo funciona la intercesión de San Antonio en el mundo actual. James era un empresario en Chicago que lo había perdido todo en una serie de malas inversiones. Su casa estaba en proceso de embargo, su matrimonio se desmoronaba y su hija adolescente casi no le hablaba. No solo había perdido su dinero, sino también su identidad, su confianza y el respeto de su familia. James ni siquiera era muy religioso, pero en su desesperación se encontró parado frente a la iglesia de San Alfonso, mirando fijamente una estatua de San Antonio. No conocía oraciones formales, así que simplemente habló desde el corazón. San Antonio, dijo, he perdido todo lo que importa para mí. Ni siquiera sé qué pedir, solo ayúdame a encontrar algo, lo que sea, que me devuelva la esperanza. Mientras se alejaba de la iglesia, notó un papel atrapado entre unas ramas. Normalmente lo habría ignorado, pero algo lo impulsó a recogerlo. Era una nota escrita a mano, claramente destinada a otra persona, pero las palabras parecían hablarle directamente a él. La nota decía: querido amigo, sé que estás pasando por un momento difícil. Quiero que sepas que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es la base del éxito. Toda persona que ha logrado algo grande, primero aprendió a perder con gracia. Tu pérdida actual te está preparando para tu victoria futura. James guardó esa nota en el bolsillo durante semanas. Le dio la fuerza para tener conversaciones sinceras con su esposa, para pedir perdón a su hija y para comenzar a reconstruir su vida con humildad en lugar de orgullo. 6 meses después, la empresa de construcción de James no solo se había recuperado, sino que era más exitosa que nunca. Pero más importante aún, su relación con su familia había sido completamente restaurada. Cuando le pregunté a James cómo explicaba haber encontrado esa nota, me dijo: San Antonio no me ayudó solo a encontrar un papel. Me ayudó a encontrar esperanza cuando ya no tenía ninguna. Esta historia ilustra algo vital sobre cómo actúa San Antonio en nuestras vidas. Él no siempre nos devuelve exactamente lo que perdimos. A veces nos da algo mejor. A veces nos ayuda a descubrir que lo que pensábamos que necesitábamos no era realmente lo que necesitábamos. La propia vida de Antonio demuestra perfectamente este principio. Recuerda, él originalmente quería ser mártir en Marruecos. Perdió esa oportunidad, pero ganó algo mucho más grande: la posibilidad de tocar millones de vidas a través de su predicación, y después de su muerte, mediante su poderosa intercesión. Permíteme ahora compartir contigo la oración que ha estado abriendo puertas a los milagros durante más de 800 años. Pero antes de hacerlo, quiero que entiendas por qué las palabras específicas de esta oración son tan poderosas, y por qué el momento en que la recitas importa más de lo que imaginas. La oración más famosa a San Antonio comienza con las palabras: San Antonio, perfecto imitador de Jesús. Pero, ¿por qué se le llama un perfecto imitador? ¿Qué hizo para merecer este título tan extraordinario? La respuesta está en una visión que Antonio tuvo durante su última enfermedad. Cristo mismo se le apareció, y en esa visión, Jesús le entregó al niño Jesús para que lo sostuviera en sus brazos. Este momento, representado en innumerables pinturas y estatuas, encierra algo profundo sobre la relación de Antonio con Cristo. Antonio aprendió a recibir a Cristo en su corazón con la misma ternura, el mismo amor protector,
la misma devoción total con la que una madre sostiene a su bebé. Por eso sus oraciones son tan eficaces. Brotan de un corazón que guarda a Cristo con ternura. Cuando oras a San Antonio, estás pidiendo a alguien que lleva a Cristo en su corazón, que lleve tu oración a Cristo. Es como pedirle a alguien que tiene acceso directo al Rey que lleve tu súplica a la sala del trono. Pero hay algo que quizás no sabías sobre el mejor momento para rezarle a San Antonio. El momento más poderoso no es en su fiesta, el 13 de junio, como muchos piensan. El día más eficaz es el martes. ¿Por qué los martes? Esta tradición comenzó en el siglo XIII, cuando un monje en Padua notó que muchos de los milagros más asombrosos atribuidos a San Antonio sucedían un martes. A medida que la noticia se propagaba, los católicos de todo el mundo comenzaron a reservar los martes para una devoción especial a San Antonio. Pero hay una razón más profunda por la cual rezar los martes es tan efectivo. El martes es el día de la semana asociado con superar obstáculos y romper barreras. Cuando combinamos esta energía espiritual con la poderosa intercesión de San Antonio, creamos las condiciones perfectas para que ocurran milagros. Si estás viendo este video un martes, no es una coincidencia. Y si lo estás viendo en otro día, marca el próximo martes en tu calendario para una sesión especial de oración con San Antonio. Cuéntame en los comentarios qué día estás viendo este video y si alguna vez has notado patrones sobre cuándo tus oraciones parecen ser más efectivas. La oración tradicional a San Antonio dice así: San Antonio, perfecto imitador de Jesús, que recibiste de Dios el poder especial de devolver lo perdido, concédeme encontrar lo que he perdido. Pero más que esto, concédeme encontrarme a mí mismo cuando estoy perdido en el pecado o en la tristeza. Concédeme encontrar a Dios, que no puede ser perdido, y concédeme que Dios me encuentre a mí, que tantas veces me pierdo de Él. Cada frase de esta oración contiene niveles de significado que desbloquean diferentes tipos de milagros. Cuando pedimos a Antonio que nos ayude a encontrar lo que hemos perdido, no estamos hablando solo de objetos físicos. Hablamos de oportunidades perdidas, relaciones rotas, salud deteriorada, paz mental, fe debilitada, propósito olvidado. Pero fíjate en que la oración no se detiene ahí. Pide algo aún más importante. Concédeme encontrarme a mí mismo cuando estoy perdido en el pecado o en la tristeza. Esta es la clave para comprender por qué la intercesión de San Antonio es tan poderosa. Él no solo nos ayuda a encontrar cosas, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. La mayoría de las personas pasan toda su vida perdidas de alguna manera, perdidas en el miedo, en la ira, en la confusión, en la desesperación. San Antonio se especializa en ayudar a las personas a volver al camino y redescubrir quiénes son realmente, hijos amados de Dios, creados con un propósito, destinados a la grandeza. La oración continúa: concédeme encontrar a Dios, que no puede ser perdido. Esto puede parecer una contradicción. Si Dios no puede ser perdido, ¿por qué necesitamos encontrarlo? La respuesta es que Dios nunca se pierde para nosotros, pero nosotros sí nos perdemos para Él. Perdemos de vista su rostro, perdemos la conciencia de su presencia, perdemos la conexión con su amor. San Antonio nos ayuda a recordar que Dios siempre está allí, siempre observando, siempre listo para ayudar. Incluso cuando sentimos que estamos completamente solos, Dios está más cerca que nuestro propio latido. La intercesión de Antonio nos ayuda a reconocer su presencia en medio de nuestra vida diaria. La línea final de la oración es quizás la más importante: y concédeme que Dios me encuentre a mí, que tantas veces me pierdo de Él. Esto reconoce una verdad espiritual profunda. No necesitamos tanto encontrar a Dios como permitir que Dios nos encuentre a nosotros. Piensa en esto: cuando un niño se pierde en una tienda, no es el niño quien encuentra al padre, es el padre quien encuentra al niño. La tarea del niño es simplemente quedarse en un lugar y llamar, y el padre vendrá corriendo. Cuando oramos a San Antonio, le pedimos que nos ayude a quedarnos quietos el tiempo suficiente para que Dios nos encuentre. Pero hay una manera específica de rezar esta oración
que multiplica su eficacia, y tiene que ver con algo que Antonio aprendió durante sus años de estudio de las Escrituras. Antonio fue uno de los más grandes estudiosos bíblicos de su tiempo y descubrió algo sobre la oración que muchas personas pasan por alto. Antonio entendió que las oraciones más poderosas no son aquellas en las que hacemos todo el hablar. Las más efectivas son aquellas donde hablamos la mitad del tiempo y escuchamos la otra mitad. Por eso sus oraciones funcionaban con tanta fuerza. Él sabía cómo escuchar la respuesta de Dios. Cuando reces la oración tradicional a San Antonio, no la recites simplemente y te marches. Al terminar, quédate en silencio por al menos 5 minutos y escucha. Escucha pensamientos que parezcan venir de algún lugar más allá de tu mente. Escucha intuiciones repentinas sobre tu situación. Escucha una sensación de paz o una dirección clara. Muchas personas se pierden sus milagros porque están tan ocupadas hablando con Dios que no dejan espacio para oír la voz de Dios. San Antonio puede ayudarte a aprender a escuchar, y en esa escucha descubrirás respuestas que nunca esperabas. Déjame contarte sobre un milagro que sucedió cuando alguien practicó este método de oración escuchando. Sara, de Texas, llevaba meses rezando por su hijo Michael, que luchaba contra la adicción a las drogas. Había intentado de todo: intervenciones, centros de rehabilitación, terapia familiar, incluso ultimátums. Nada parecía funcionar. Una noche de martes, Sara rezó la oración a San Antonio y luego se quedó en silencio, escuchando. Después de unos 10 minutos, un pensamiento vino a su mente, aparentemente sin relación. Recordó una conversación con Michael cuando él tenía 12 años, donde él le confesó que tenía miedo de decepcionarla. Ese recuerdo le trajo una nueva claridad. Tal vez la adicción de Michael no era solo sobre drogas, sino sobre la vergüenza. Tal vez sentía que ya había decepcionado tanto a todos que no valía la pena tratar de cambiar. En lugar de hablarle a Michael sobre su adicción, Sara decidió escribirle una carta. No fue una carta de reproches ni advertencias, fue una carta llena de amor. Le habló de todas las formas en que él la había hecho sentir orgullosa a lo largo de su vida. Compartió recuerdos de su amabilidad, su creatividad, su sentido del humor. Y terminó la carta diciendo: «Nada de lo que has hecho ni podrías hacer me hará amarte menos». Michael la llamó 3 días después de recibir la carta. Llorando le dijo: «Mamá, estoy listo para intentarlo otra vez, pero esta vez quiero hacerlo por mí, no solo por ti». Ingresó en tratamiento la semana siguiente y ha estado limpio por más de 1 año. El milagro de Sara no llegó de la forma que ella esperaba. Pensó que estaba orando para que Dios cambiara a su hijo. En lugar de eso, Dios cambió la forma en que ella se acercaba a su hijo. San Antonio la ayudó a encontrar la llave que abrió el corazón de su hijo, el amor incondicional en lugar de la aceptación condicionada. Así es como la intercesión de San Antonio suele actuar. Nos ayuda a encontrar soluciones que nunca hubiéramos considerado. Nos abre la mente a posibilidades que habíamos pasado por alto. Nos guía a ver nuestros problemas desde ángulos completamente diferentes. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre el milagro de Sara. A veces, el avance que estamos esperando no es un cambio en nuestras circunstancias, sino un cambio en nuestra perspectiva. Y no olvides hacer clic en suscribirse si quieres seguir escuchando más historias sobre cómo San Antonio está obrando milagros hoy en día. Todavía hay un aspecto más de la intercesión de San Antonio que no he mencionado, y está conectado a algo que ocurrió durante su vida que cambió para siempre su comprensión de la misericordia de Dios. Esta historia te ayudará a entender por qué sus oraciones son tan efectivas para las personas que sienten que han cometido demasiados errores como para ser perdonadas. Antonio estaba predicando en la ciudad de Padua cuando un joven se le acercó después del servicio. El muchacho estaba claramente angustiado, se retorcía las manos, miraba a todos lados con nerviosismo. Cuando finalmente habló con Antonio, su historia fue desgarradora. «Padre», dijo el joven, «he cometido un pecado tan terrible que no creo que Dios pueda perdonarme jamás».
Maté a mi propio padre en un momento de ira. He estado huyendo de la ley y de Dios durante meses. Vine hoy porque escuché que usted predica sobre la misericordia de Dios, pero no creo que esa misericordia se extienda a alguien como yo. Antonio miró al joven con ojos llenos de compasión. En lugar de regañarlo o citarle pasajes de la Biblia, hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a él, ahí mismo en la iglesia, y comenzó a orar. Mientras Antonio rezaba, sucedió algo milagroso. El joven comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de sanación, de una carga que se levantaba después de haberla llevado tanto tiempo, al punto de olvidar cómo se sentía estar libre. Cuando Antonio terminó de orar, miró al joven y le dijo: «La misericordia de Dios es más grande que tu pecado. El amor de Dios es más fuerte que tu vergüenza. No estás fuera del alcance de la redención». El joven se entregó a las autoridades al día siguiente. Durante el juicio, ocurrió algo extraordinario. Aparecieron testigos que habían presenciado el incidente y testificaron que el joven había actuado en defensa de su madre, quien estaba siendo atacada violentamente por su padre. Lo que él creyó que había sido asesinato, en realidad fue defensa propia. Pero lo más asombroso no fue lo que sucedió en el tribunal, fue que, incluso antes de que se resolviera su situación legal, el joven ya había encontrado paz. La oración de Antonio lo había ayudado a encontrar el perdón de Dios y también a perdonarse a sí mismo. Esta historia revela algo crucial sobre cómo actúa la intercesión de San Antonio en quienes se sienten abrumados por la culpa y la vergüenza. Él no solo ora para que Dios nos perdone, ora para que nosotros aceptemos ese perdón. No solo pide a Dios que elimine nuestros pecados, pide también que elimine las falsas creencias que tenemos sobre nuestros pecados. Muchas personas luchan con la oración porque no se sienten dignas de acercarse a Dios. Han cometido errores, han herido a otros, han fracasado de maneras que parecen imperdonables. San Antonio se especializa en ayudar a estas personas a descubrir que el amor de Dios no se basa en su comportamiento, sino en su carácter. ¿Alguna vez te has sentido demasiado avergonzado para rezar? ¿Has pensado que tus pecados son demasiado grandes para la misericordia de Dios? Deja un comentario si la historia del joven y San Antonio te da esperanza de que tu pasado no te descalifica del amor de Dios. Esta comprensión de la misericordia ilimitada de Dios se convirtió en el centro del ministerio de predicación de San Antonio. Desarrolló la reputación de ser el santo que podía llegar incluso a los pecadores más endurecidos, no porque fuera indulgente con el pecado, sino porque sabía cómo comunicar el amor de Dios de una manera que atravesaba los muros que las personas construyen alrededor de sus corazones. Uno de los sermones más famosos de Antonio fue dirigido a un grupo de prestamistas y comerciantes corruptos en Bolonia. Estos hombres habían construido su riqueza explotando a los pobres, cobrando intereses excesivos y usando la violencia para cobrar deudas. Eran ampliamente odiados y temidos en toda la ciudad. Cuando Antonio anunció que predicaría específicamente para ellos, muchos pensaron que estaba loco. «Nunca te escucharán», le advirtieron sus hermanos franciscanos. «Han rechazado todos los intentos de conversión». Pero Antonio había aprendido algo sobre cómo llegar a personas difíciles. Descubrió que la condena cierra corazones, pero la compasión los abre. En lugar de comenzar su sermón con acusaciones y amenazas, comenzó con una historia. «Había una vez un comerciante», dijo Antonio, «que pasó toda su vida acumulando riquezas. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, 7 días a la semana, sacrificando tiempo con su familia, su salud y su paz interior para construir su fortuna. En su lecho de muerte, llamó a su hijo y le dijo: «Te dejo todo lo que he trabajado, pero tengo un solo arrepentimiento. Pasé tanto tiempo ganándome la vida que olvidé hacer una vida». Los comerciantes escuchaban ahora con atención. Antonio continuó: «Ese comerciante tenía razón en una cosa. Podemos pasar toda la vida acumulando lo incorrecto,
pero se equivocaba en otra. Pensó que era demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para empezar a construir una vida en vez de solo ganarse la vida. Al final de ese sermón, decenas de los comerciantes corruptos se comprometieron a cambiar sus prácticas. Algunos se convirtieron en seguidores devotos de Antonio. Varios incluso entregaron sus riquezas mal habidas y dedicaron sus vidas a servir a los pobres. Esta es la razón por la que las oraciones a San Antonio son tan efectivas para quienes se sienten atrapados en patrones destructivos. Él entiende que el cambio no suele venir a través de la culpa y la vergüenza. El cambio ocurre a través de la esperanza y el amor. Cuando le pedimos a San Antonio que interceda por nosotros, le estamos pidiendo que nos ayude a vernos como Dios nos ve, no como fracasos, sino como hijos amados con un potencial ilimitado. Los comerciantes de Bolonia no cambiaron porque Antonio los hiciera sentir culpables por sus pecados. Cambiaron porque Antonio les mostró que eran capaces de algo mejor. Así es como la intercesión de San Antonio obra en nuestras vidas hoy. Él no solo ora para que Dios solucione nuestros problemas, ora para que Dios nos muestre nuestro propio poder para ser parte de la solución. Pero hay algo aún más notable en el enfoque de San Antonio hacia la oración y los milagros, y está relacionado con algo que ocurrió durante el último año de su vida, que cambió completamente su comprensión sobre la relación entre la fe y la acción. Antonio estaba alojado en un monasterio a las afueras de Padua, tratando de descansar y recuperarse después de años de predicación intensa. Su salud estaba en deterioro, y sus hermanos franciscanos temían que se estuviera desgastando hasta la muerte. Le suplicaron que se tomara un descanso de su ministerio y se enfocara en su bienestar físico y espiritual. Pero Antonio no podía descansar. Cada día llegaban personas al monasterio buscando sus oraciones, su guía, su intercesión en situaciones desesperadas. Antonio se sentía dividido entre su necesidad de descanso y su llamado a servir a los demás. Una noche, mientras oraba sobre este dilema, Antonio tuvo una visión que guiaría sus últimos meses de vida. En la visión, vio a Cristo rodeado de miles de personas, todas extendiendo las manos en busca de sanación y ayuda. Cristo tocaba a cada persona, una por una, pero Antonio notó algo extraordinario. Cristo no hacía toda la sanación por sí mismo. A medida que tocaba a cada persona, esa persona se volvía y ayudaba a otra. La sanación se esparcía de persona a persona, creando una cadena interminable de milagros. Cuando Antonio despertó de esa visión, comprendió algo profundo sobre cómo Dios actúa en el mundo. Dios no solo quiere que recibamos milagros, quiere que nos convirtamos en milagros para los demás. Dios no solo desea bendecirnos, desea que nos transformemos en bendición. Esa revelación cambió por completo la manera en que Antonio vivió sus últimos meses de ministerio. En lugar de solo orar por las personas y enviarlas de regreso a sus hogares, comenzó a enseñarles cómo orar por otros. En vez de limitarse a realizar milagros, empezó a formar a otros para que reconocieran y participaran en la obra milagrosa de Dios. Por eso las oraciones a San Antonio son tan poderosas. Él no solo intercede por nosotros, sino que también nos enseña a interceder por los demás. No solo nos ayuda a encontrar lo que hemos perdido, nos muestra cómo ayudar a otros a encontrar lo que ellos también han perdido. Piensa en las personas en tu vida que están buscando algo. Tal vez es un familiar que ha perdido la esperanza, un amigo que ha perdido el rumbo, un compañero de trabajo que ha perdido la confianza. Cuando reces a San Antonio por tus propias necesidades, incluye una oración por las necesidades de ellos también. Hay algo misterioso y poderoso que sucede cuando ampliamos nuestras oraciones más allá de nuestras propias preocupaciones. Cuando pedimos a San Antonio que nos ayude a encontrar lo que hemos perdido y también que ayude a otros, nuestras súplicas parecen tener más peso en el cielo. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Patricia que descubrió este principio de una manera sorprendente. Patricia llevaba meses rezando para que su esposo encontrara trabajo.
Él llevaba más de un año desempleado y sus ahorros estaban por agotarse. A pesar de sus fieles oraciones a San Antonio, nada parecía suceder. Un día, Patricia conversaba con su vecina, Elena, quien le mencionó que su hijo recién graduado de la universidad no podía conseguir empleo. En lugar de solo simpatizar con ella, Patricia sintió el impulso de incluir al hijo de Elena en sus oraciones a San Antonio. Esa noche, Patricia rezó: San Antonio, por favor ayuda a mi esposo a encontrar trabajo y también ayuda al hijo de Elena, que ambos puedan encontrar oportunidades donde sus talentos sean valorados y puedan proveer para sus familias. Dentro de una semana ocurrió algo extraordinario. El esposo de Patricia recibió una llamada de una empresa que había reestructurado su proceso de contratación y ahora buscaba a alguien con exactamente su experiencia. Durante la entrevista, el gerente de recursos humanos mencionó que también necesitaban a un recién graduado para un puesto de nivel inicial. El esposo de Patricia pensó inmediatamente en el hijo de Elena. Le habló de él al gerente, compartió sus cualificaciones y se ofreció a facilitar una presentación. Ambos hombres fueron contratados por la misma empresa, con apenas 2 semanas de diferencia. Cuando Patricia me contó esta historia, dijo: aprendí algo importante sobre cómo obra San Antonio. Cuando le pedimos que ayude a otros además de a nosotros mismos, es como si nos uniéramos a su misión en vez de solo pedirle ayuda. Nos convertimos en parte de la solución, no solo en parte del problema. Este es un mensaje profundo sobre cómo opera la intercesión de San Antonio. Él no es solo un santo que concede favores individuales, es un santo que construye comunidades de apoyo y cuidado mutuo. Cuando rezamos a Él, no estamos simplemente pidiendo beneficios personales. Estamos pidiendo ser incluidos en su misión continua de ayudar a las personas a encontrar lo que han perdido. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos hoy, quiero compartir contigo la práctica de oración más poderosa que he conocido relacionada con San Antonio. Esta práctica ha sido responsable de algunos de los milagros más asombrosos que he documentado, y está basada en algo que Antonio hizo durante su última semana de vida. Antonio sabía que estaba muriendo. Su cuerpo se debilitaba, apenas podía mantenerse en pie durante más de unos minutos. Pero tenía un último sermón que deseaba predicar, un último mensaje que quería dejarle al pueblo de Padua, que se había convertido en su familia espiritual. El 13 de junio de 1231, Antonio reunió todas sus fuerzas y se dirigió a la catedral. Ya corría la noticia de que sería su última aparición pública, y el templo estaba abarrotado. Las personas llenaban los pasillos, se agolpaban en las ventanas y se reunían en las calles exteriores para escuchar lo que pudieran. El último sermón de Antonio fue distinto a todo lo que había predicado antes. En lugar de hablar sobre teología o sobre pasajes de las Escrituras, habló directamente desde el corazón sobre lo que había aprendido acerca de la oración a lo largo de su vida. «Mis queridos amigos», dijo Antonio, con voz débil pero clara, «quiero dejarles lo más importante que he descubierto sobre hablar con Dios. La oración más poderosa no es la más larga ni la más elocuente. La oración más poderosa es la más sincera». Continuó diciendo: «Cuando reces, no trates de impresionar a Dios con palabras bonitas o teología perfecta. A Dios no le interesa tu vocabulario, le interesa tu corazón. Dile exactamente lo que sientes, exactamente lo que temes, exactamente lo que necesitas. No te guardes nada». Entonces Antonio compartió algo que sorprendió a todos los presentes. «Durante los últimos 30 años», dijo, «he terminado cada día con la misma oración. No es una oración que encuentren en ningún libro, no fue escrita por ningún otro santo. Es simplemente la oración de mi corazón y quiero compartirla con ustedes». La oración diaria de Antonio era esta: «Dios, hoy traté de servirte. Probablemente fallé en más cosas de las que tuve éxito. Probablemente dejé pasar oportunidades de amar que debería haber tomado. Probablemente me preocupé por cosas que debería haberte confiado. Pero quiero que sepas que mi corazón te pertenece y mañana quiero intentarlo de nuevo. Ayúdame a dormir en tu paz esta noche
y a despertar listo para amar mejor mañana. La congregación quedó en silencio por un largo momento después de que Antonio compartiera esa oración. Luego, uno a uno, muchos comenzaron a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Reconocían sus propios corazones en las palabras de Antonio. Veían sus propias luchas, fracasos y esperanzas reflejadas en aquella oración simple y sincera. Antonio murió solo unas horas después de predicar ese sermón, pero su oración final se convirtió en el fundamento de una práctica de oración que ha estado transformando vidas durante más de 800 años. Se llama la oración de rendición honesta, y así es como funciona. Cada noche antes de ir a dormir, dedica 5 minutos a una conversación completamente honesta con Dios. No te preocupes por usar las palabras correctas ni por seguir un formato específico. Solo cuéntale a Dios cómo fue tu día, lo que salió bien, lo que salió mal, lo que te preocupa, lo que agradeces, lo que necesitas para mañana. Luego, termina tu oración con las palabras de Antonio. Dios, mi corazón te pertenece, y mañana quiero intentarlo de nuevo. Ayúdame a dormir en tu paz esta noche y a despertar listo para amar mejor mañana. Esto es lo que hace que esta práctica de oración sea tan poderosa. Combina la autorreflexión honesta con la entrega esperanzada. No estás fingiendo ser perfecto, pero tampoco estás renunciando a la posibilidad de crecer. Estás reconociendo tus fallos sin dejarte aplastar por ellos y estás expresando tus esperanzas sin exigir garantías. Las personas que practican la oración de rendición honesta dicen que su relación con Dios comienza a cambiar en pocas semanas. Dejan de ver a Dios como un juez que lleva la cuenta de sus errores y comienzan a experimentarlo como un Padre amoroso que los anima desde el cielo. Aún más importante, empiezan a notar que sus oraciones son respondidas con mayor frecuencia y claridad. Esto sucede porque la oración honesta crea espacio para que Dios actúe de formas que la oración deshonesta bloquea. Cuando rezamos con falsedad, tratando de esconder lo que sentimos o pretendiendo ser más espirituales de lo que somos, construimos barreras entre nosotros y Dios. Pero cuando oramos con honestidad, reconociendo nuestras luchas y nuestras verdaderas necesidades, abrimos canales para que la gracia de Dios fluya libremente. San Antonio entendió este principio mejor que casi cualquier otro santo. Su intercesión es tan eficaz porque él fue completamente honesto con Dios durante toda su vida, y esa honestidad creó una conexión permanente entre su corazón y el corazón de Dios. Cuando le pides a San Antonio que ore por ti, estás pidiéndole a alguien que perfeccionó el arte de la oración honesta que lleve tus oraciones honestas a Dios. Estás confiando en alguien que no ocultó nada a Dios para que te ayude a no ocultar nada tú tampoco. Antes de terminar hoy, quiero invitarte a unirte a una comunidad de personas que practican el enfoque de San Antonio hacia la oración. En los comentarios, comparte una cosa que hayas perdido y que estás esperando encontrar. Puede ser algo físico, emocional, espiritual o incluso una relación. No te preocupes por dar demasiados detalles personales. Solo comparte lo suficiente para que otros sepan por qué pueden orar por ti. Cuando oramos por las cosas perdidas de los demás, multiplicamos el poder de la intercesión de San Antonio en todas nuestras vidas. También haz clic en me gusta si este video te ha dado nueva esperanza sobre la oración y los milagros. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos sobre los santos y su poderosa intercesión. Y comparte este video con alguien que necesite saber que San Antonio aún está obrando milagros hoy. Recuerda, San Antonio no se convirtió en el patrón de las cosas perdidas por casualidad. Se ganó ese título a lo largo de una vida dedicada a ayudar a las personas a encontrar lo que habían perdido, y continúa esa misión hoy desde el cielo a través de su intercesión. Ya sea que hayas perdido algo físico y necesites la ayuda de San Antonio para encontrarlo, o hayas perdido algo más profundo y necesites que te ayude a encontrarte a ti mismo, Él está listo para ayudarte. Si perdiste la esperanza y necesitas que te ayude a recuperar la fe,
O si perdiste el rumbo y necesitas que te ayude a reencontrar tu propósito, Él está esperando tu oración. La abuela Edith encontró a su nieto Roberto gracias a la intercesión de San Antonio. El empresario James encontró esperanza en una nota que apareció de la nada. Sara descubrió una nueva manera de amar a su hijo adicto. Patricia encontró trabajo para su esposo y para el hijo de su vecina. Tu milagro también está esperando. Aquello que has perdido, sea lo que sea, puede ser hallado. Esa relación rota puede ser sanada. Esa situación imposible puede resolverse. Tu necesidad más urgente puede ser atendida. San Antonio de Padua está listo para interceder por ti en este mismo instante. Él sabe lo que significa perder todo lo que pensabas que necesitabas, solo para descubrir que Dios tenía algo mejor preparado desde el principio. Conoce el dolor de sentirse abandonado, la confusión de estar perdido y la alegría inmensa de ser encontrado. Cuando cierres este video y continúes con tu día, recuerda que no estás solo en tu búsqueda, ya sea que estés buscando unas llaves perdidas o esperanza perdida, documentos extraviados o paz interior, un hijo extraviado o tu propio sentido de propósito. San Antonio ya está orando por ti. Él vio a Roberto alejarse del borde del puente. Él guió a James hacia esa nota que cambió su vida. Él susurró al corazón de Sara sobre el amor incondicional. Tu nombre está en su lista de oraciones. Tu situación le es conocida. Tu milagro ya está en movimiento. Así que esta noche, antes de dormir, prueba la oración de rendición honesta de San Antonio. Dile a Dios exactamente lo que has perdido y exactamente lo que esperas encontrar. No te guardes nada. No trates de sonar más espiritual de lo que te sientes. Solo sé sincero, sé esperanzado y ábrete a milagros que quizás lleguen en formas que jamás habrías imaginado. Y mañana, cuando despiertes, recuerda que no solo estás buscando lo que perdiste, estás siendo encontrado por un Dios que ha estado buscándote todo este tiempo. San Antonio está ayudándote a regresar a casa. El milagro que necesitas está más cerca de lo que crees. Aquello que perdiste está esperando ser encontrado. Tu nuevo comienzo ya está en camino. Bienvenido a la comunidad de los milagros de San Antonio. Tu historia está a punto de comenzar.